¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, videíto de jueves en la mañana. Obviamente no estoy en el taller, tampoco estoy trabajando, dado que, como les he comentado en alguna charlita, por estos 15 días, llamémosle, que fue casi todo febrero, pero bueno, llamémosle por estos 15 días, estuve en las mañanas, de hecho estoy en las mañanas cuidando a mis hijas para que su madre pueda realizar sus tareas, dado que ella me ha dejado trabajar sin mayores inconvenientes diciembre y enero. Obviamente febrero, cuando ella tiene que reincorporarse a sus tareas, yo me hago cargo en las mañanas y cuando ella llega yo me voy a el desempeño de mis tareas. Por eso quizás ustedes saben que se viene dando el factor a lo largo de estos años, estos 4 años que ya hace que estamos compartiendo alguna que otra charlita, algún que otro video, alguna que otra información, cómo es la mecánica, la dinámica. La cuarta temporada con sus cambios positivos o, bueno, yo considero que van a ser positivos. Va a comenzar a partir de la semana que viene, cuando ya mis hijas obviamente se encuentren cursando el colegio. Hechas esas aclaraciones, que ya muchos amigos las saben y no es necesario, pero me gusta ponerlos al corriente. Aprovecho para mandarle un saludo a los queridos amigos del canal, entre ellos el querido Gustavo Pasaro, Ricardo Abelluto, Manuel, está Martín Cortés, Facundo Faraone, Fernando Azame, un montón de amigos, Jorge de Uruguay, muchos amigos que están siempre en el canal, el querido Adriano Track, con quien tengo la suerte además de intercambiar comentarios o respuestas, lo tengo en Instagram. Los invito a Instagram si quieren, ahí es un poco más privado. Ahí ya por ahí hay algunas fotos de lo que es mi vida personal. Nunca tuve la deferencia, lo tendría que haber hecho. Me lo han sugerido varias personas, eh, entre ellos algún que otro eh, youtuber, llamémosle, que desvincule lo que es mi vida personal de lo que es la vida en el canal. Bueno, después con el tiempo él terminó haciendo lo mismo, o sea, mezclando todo. Lo digo por algunas aristas de su vida personal que no vienen al caso. Pero bueno, tendría que haber hecho un Instagram para netamente los amigos del canal y ahí intercambiar el chapa chapa, las distintas secciones que compartimos en el canal, pero quizás un poquito más privadas, libres de haters, giles que por ahí comentan. Pero bueno, el canal sin ellos no sería lo mismo. Eh, Habrán visto que no me he podido ocupar de lleno, sacando alguna que otra pequeña publicación que he realizado sobre determinados temas que muchos están diciendo que raro el Tano no dice nada. No, no digo nada por falta de tiempo. Pero bueno, tengo mucho para hablar de Panchejo Videos y sus estupideces que está haciendo permanentemente, como también del Maestro X describiendo una pinza. Muchos me dijeron, y el querido amigo Ubaldo, me dijo, Tano, tengo la percepción que vas descubriendo canales, vas viendo canales y los odias. Odias canales como en forma, llamémosle, masiva. Yo le respondí en un comentario al querido Ubaldo, persona que respeto mucho y veo que comenta en los distintos canales, o sea que es querido en todos lados. Eh, no es que odio a los canales, creo que en el del Maestro X todavía puedo comentar, todavía creo que puedo comentar. De hecho yo antes de estar de este lado veía los videos, pero era un muchacho más humilde, por ahí tenía 3 destornilladores, no sabía bien a qué época pertenecía, contaba alguna anécdota del taller de su padre. De hecho, la cuestión técnica o reparación técnica que le he visto realizar
más grande en su canal, que era prácticamente como mandar un video a la luna. Lo hizo como en 3, 4 etapas, el video creo que duraba como 40 minutos, fue que reparó una persiana de enrollar metálica, eh, con un pedazo de biela de Fortaunus, creo, no sé, pero era como que el tipo había mandado un cohete a la luna. Eso un poco afirma mi teoría, que avalan algunos amigos, por suerte, que tienen las herramientas pero no saben usarlas y son eh, más que nada puestas en escena, pizarras con conceptos técnicos de llegará a tercer año en alguna oportunidad. No se olviden, no me bajen el precio. La escuela técnica para mí ha sido uno de los pocos orgullos que tengo, así que créanme que conozco. Por eso a veces digo que prefiero tener la cantidad de amigos que tengo, que obviamente uno no habla con el número que tiene como suscriptores. No sé si eso caduca, queda, eh, si son gente real. De hecho, mis videos llegan a 300 vistas. Pero el número en amigos es otro. En amigos, en suscriptores. Amigos son muchos menos. Amigos son los que nombro siempre. El amigo Tito, Juanqui, bueno, el querido amigo Gregorio, Miguel, pero ya no somos, ya no son suscriptores ellos. Ellos son amigos, ya son amigos personales, con cual, bueno, mantengo un aprecio. Por ejemplo, el querido amigo Miguel no va a tardar en algún momento que nos demos un abrazo, porque es una excelente persona y comparto muchos criterios técnicos y es un tipo que sabe mucho. Y como he dicho en algún momento, yo jamás silenciaría o bloquearía o me enojaría con alguna persona que sabe un poco más que yo o que estuvo empapada mucho más tiempo en lo que es el estudio y el desarrollo de tareas. Eh, Quizás trabajando por cuestiones de edad yo tengo más experiencia y más años, pero bueno, evidentemente el querido amigo Miguel ha cultivado mucho más lo que es los conceptos técnicos y bueno, lo sabe volcar de una manera espectacular. A mí me gustaría que él desarrolle videos, charlas, y les puedo asegurar que Te Panchejo Videos en 6 meses no lo mira más nadie. Pero bueno, es lo que me decían muchos, eh, dado que bueno, hay gente que me quiere asesorar un poco porque me dicen, tu canal tiene determinado potencial, si vos modificás esto y tratás de no ser tan así como sos, y esta leve modificación y subir los videos a tal horario y qué sé yo, te potenciaría y te pondría, no te digo que vas a estar a la liga de Panchejo, pero tendrías el triple de gente. ¿Y yo para qué quiero el triple de gente? ¿Yo para qué quiero un tipo que le tengo que explicar que esto es una pinza? ¿Yo para qué quiero un tipo que le tengo que explicar cómo funciona una pinza? Sí me interesa llegar al tipo que le importa escuchar la historia de cómo esta pinza llegó a mi vida. Esa es la reflexión que yo hago. Si yo tengo acá en el canal gente que necesita que uno le explique cómo se hace un alargue, gente que necesita que le explique cómo funciona una pinza, o básicamente que esto es una pinza, gente que necesita que uno le explique cómo cambiar una canilla, verdaderamente no me interesa. No me interesa porque ya hay canales para eso, que incluso el anfitrión, vamos a llamar, no lo sabe realizar, ese ensayo-error, y bueno, lo felicitan por el desarrollo de las tareas. Lo que yo siempre traté de hacer en el canal es llevarles el día a día, producto de que me indigné bastante. No tenía pensado nunca subir videos en YouTube. Esto mismo que hago acá lo hacía en Facebook. Quizás no tanto video, porque en aquella época era muy dificultoso subir videos a Facebook de una longitud, de una duración
quizás como las que me gusta hacer a mí, media hora, 40. Yo trato siempre de estar en los 40 minutos, que es la hora cátedra, ¿no? Ya está, ya saltó el profesor y la agua. No, es más o menos lo que uno está acostumbrado a saber que la gente que verdaderamente mantiene el promedio en el interés, le gusta. Puedo desarrollar charlas de 2 horas, 3 horas, sin ningún problema. Pero considero que esa es la media. Era muy complicado subirlo a Facebook, todo eso, entonces hacía un video corto y me manejaba con fotos. De hecho tengo muchísimas fotos, tengo varias tarjetas de memoria. Además la capacidad que tengo ahora en el celular. Bueno, por eso a veces me encuentro liberando alguna que otra charlita del pasado, que las dejo a modo entretenimiento, como si acá no se pudiera ingresar y ver en la lista, ¿no? Uno piensa que esto lo sube y se perdió y se acabó y es por la fecha. Y no, obviamente no es así. Pero créanme que no me interesa participar, digamos, de una gran liga, de involucrarme con números y empresas que me manden una pinza. Todas las herramientas que he mostrado las he pagado, eh, contra mi gusto, contra mis disgustos. Las pruebas había que hacerlas, han dado resultados. Yo he tenido teorías basadas justamente en mi experiencia técnica. He tenido teorías sobre determinadas herramientas que, para bien o para mal, he podido probar, he podido comprobar. Pero bueno, como les vengo diciendo, hubo o habrá, seguirá habiendo una santísima trinidad tácita, que todos sabemos más o menos quiénes son los componentes. El amigo Miguel, y con Miguel después voy a hablar por WhatsApp, dado que explayarnos en los comentarios por ahí es medio largo, pero me sugiere que la Santísima Trinidad sería Panchejo, Larry y el Chapuza González. Yo la verdad que del señor González nunca, desde que yo subí el primer video, nunca he podido ver un solo video de él. Buscándolo seguramente me aparecerá. Si lo vi, lo pasé por alto. Me pasaba con un tal Juan no sé cuánto, que me lo querían tirar medio a la cancha, pero la verdad que su contenido no me generaba demasiada indignación. Lo veía como un tipo que la rema día a día, como puede ser uno. Yo acá, como no sé si terminé de redondear la idea, trato de no enseñar nada. Yo lo que hago es mostrar el día a día de un técnico que llega a un domicilio y se encuentra con 2 millones de situaciones distintas. El abanico de posibilidades es muy grande. Cuando uno lo llaman por un toma, ese toma que uno va a cambiar tiene demasiadas aristas, por citar un ejemplo, ¿no? Y por ir a lo más chiquitito. Un toma, no me funciona tal toma, ¿puede venir a verlo? Sí. Bueno, puede ir desde la a la Z las posibilidades por las cuales no funciona ese toma. O quizás las posibilidades por las cuales no funciona ese toma sean limitadas, sean pocas. El tema es desarrollar la reparación, que el cliente comprenda que si el toma dejó de funcionar, puede haberse ocasionado el problema 3 o 4 cajas antes de llegar a ese toma, y que el cliente interprete que uno no lo está queriendo estafar, sino que el problema se originó en otro lugar, o sea, tiene una raíz. La consecuencia es que el toma dejó de funcionar. ¿Dónde está sectorizado el problema? Es otra cosa. Yo, al ver tipos que todos saben que puedo disentir con varios, pero la bronca y el odio verdaderamente lo tengo contra Panchejo, por Gil,
De hecho, estaba viendo antes de hacer esta mini charlita que hago para tener un contacto con ustedes y bueno, ponerlos al día de que las charlitas van a volver a la noche, todo ya en breve, en donde se estabilice los horarios de mis rutinas. Van a volver a la hora de siempre, como hacemos siempre, que de hecho no descarto hoy a la noche hacer una charlita. Pero bueno, para pasarles data precisa, a partir de la semana que viene ya vamos a incorporar todo lo que hablábamos del pequeño estudio, de bueno, el altar de las herramientas, tratar de hacer las charlitas en vivo a una determinada hora, darle un marco de seriedad al canal. Que dentro del descontrol que es esto, siempre se mantuvo una línea, con criterios siempre simétricos, no variando mis ideas. Eso no sé si habla bien o mal. Dicen que generalmente el ser humano que evoluciona es el que cambia de opinión. Yo sobre determinadas cosas no cambio. Panchejo me parece un idiota, un vendedor de humo, un mentiroso. Pero son percepciones personales. Muchos las consideran válidas y las comparten. Por ejemplo, le comenté, dado que antes de hacer esta charlita, que ahí es donde salí por una bifurcación en la conversación, había visto que subió un pequeño video, parece que está rompiendo y le apareció una cámara séptica. Cosa que no le había pasado nunca. Acá en el canal debe haber no menos de 10 videos donde estoy realizando trabajos y encuentro cámaras dentro de las viviendas. Pero bueno, el tipo como que le pasó algo fuera de lo común, algo... Nada, eso se ve que pertenecía a un pozo ciego, vinieron las cloacas, anularon, quedó ahí. Bueno, le hicieron una carga de concreto importante y nunca te ibas a enterar. Él subió un video diciendo, ¿y si aparece el pozo y me caigo? Y por ahí le haces un bien a la humanidad, qué sé yo. Viste, tipos como vos, mejor que no estén. Pero bueno, son percepciones personales, no lo digo por nada. Lo único bueno, no sé si él lo habrá dicho o no, la verdad no me aparece todo su contenido. Que te haya aparecido un pozo de esos, querido. Y bueno, no, vamos a suprimir la palabra querido. Tipejo, que te haya aparecido un pozo de esos, no sé si lo dijiste o no, pero te puede ayudar mucho a no tener que hacer fuerza y que no te agites tanto para tirar todos los escombros que la persona que está rompiendo, lo que estás rompiendo, lo tires ahí y después, bueno, le hagas una pequeña lechada de cemento líquido como para que todo eso se haga un bloque. Si vos querés, no le pongas nada, no va a haber problemas. ¿Sí? Tratá de romper un poquito más grande y apisonar, ¿no? Para que, bueno, no quede peor que antes, porque seguramente el hormigón que vos vas a hacer no va a quedar tan reforzadito como el que tenías. Pero bueno, nada, es un leve resumen de lo que vi y me permito hacer una reacción, como le llaman, dado que tengo la experiencia para hacerlo. Después es un contenido público, como pueden reaccionar a mis videos tantos. De hecho, no me he enterado, pero hay videos cortitos míos, que no los hago yo, los hace una persona que yo no sé si por admiración o por odio, pero es como que saca un minuto, no me acuerdo el nombre ahora de esos videos, saca un minuto y le pone distintas frases que están muy piolas. Por ejemplo, cuando yo en uno me sorprendo diciendo, los consejos solamente sirven para el que los pide. Porque, claro, si yo te digo, no, te voy a dar un consejo, ¿quién sos para dar consejos? Primero ponete en estos zapatos, después da consejos, si te los pido. Pero bueno, medio que elaboré una frase que no debe ser mía. Generalmente cuando uno dice algo es porque ya otra persona se le ocurrió, la escribió.
pero sacan esos minutos de uno y quedan muy cómicos. No me acuerdo el nombre de este muchacho, pero está bárbaro y la tituló Para tatuarse en el pecho. Le puso, para tatuarse en el pecho, los consejos solo sirven cuando se piden. Estaba muy interesante. Pero bueno, vamos a resumir, vamos a hacer un video no demasiado extenso, no demasiado aburrido. Está pendiente la devolución de las pinzas Trigane, que quiero que sepan que las estoy usando. Sabrán que la devolución no es demasiado favorable. Bueno, esta pinza particularmente yo la había agarrado para hacer una parodia, un video cortito. Esta pinza yo la tengo desde mis 16, 17 años. Tengo que hacer memoria, dado que compré una medida anterior de iguales características. Esta es la de 8 pulgadas, tengo la de 7. Se la compré al querido amigo El Mudo. Me acuerdo que fue otra de las desilusiones que tuve, porque yo estas pinzas las quería, pero con los mangos color ámbar. No sé si se acuerdan, eran características de los 80, eran como el icono. Venían en color ámbar o en color rojo, lo que era la línea Monviso, la línea Baco. Yo llegué para las azules, no por una cuestión de época, sino por una cuestión de stock de dicho querido ferretero. Que después, bueno, con el paso del tiempo obviamente compré esas unidades, pero esta, yo había hecho un video cortito, burlándome del maestro X o haciendo una especie de resumen de lo que él intentaba mostrar. Y básicamente en el video, que no subí, lo iba a liberar, pero digo, voy a hablar bien con los muchachos, vamos a charlar un ratito, total, tengo la mañana libre. Esto es una pinza, tiene dos funciones básicas: apretar y cortar. Listo. Chao. Esto es una pinza, funciona por una doble palanca invertida. Tiene dos funciones: apretar y cortar. Esta ya no corta porque le di con todo para todo y la gasté. La herramienta se gastó. Pero no quiere decir que no sea de una excelente calidad. De hecho, en esta época las áreas de corte eran un complemento. No se esperaba que corte como una guillotina. Sí que sea que corte cable y alambre. Pero yo nunca las usé para cortar alambre. En alguna ocasión debo haber cortado algún alambre con una pinza, pero no era el fuerte, tampoco cortar clavos. Nunca me interesó eso. Siempre preferí pasar a una herramienta un poquito superior, ¿no? Para cortar ese tipo de materiales. O bueno, acariciarlos con la amoladora o con la sierra cuando no tenía amoladora. Hubo una época cuando empezaba, ya me olvidé, que no tenía amoladora. Entonces, bueno, era sierra. Entonces utilizaba la sierra, no para cortar un alambre, sí para cortar un clavo. Nunca las castigué tanto. Esta, bueno, corrió la mala suerte de agarrarme en mis comienzos y tenía que ser todo lo que se podía encontrar en una herramienta. Pero bueno, hay un par de detalles que le dejaron pasar al maestro X en sus excelentes exposiciones técnicas que hace generalmente siempre cuando tiene que mostrar una pinza, el gráfico con efecto, que la palanca, que dame un punto de apoyo y moveré la tierra, y bla 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 bla. Bueno, mostró, él las llama pinzas universales, a dos modelos de pinzas universales, y lo han perdonado, han sido piadosos con él, cosa que no pasa acá. Bueno, más de una de las que mostró pertenece al segmento pinza para electricista, donde tenemos un área de apriete recto y un segmento de corte mucho más generoso. O sea,
no tenemos el área. No tenemos el área de apriete dentado, redondo. Tenemos un poco más de superficie de apriete plano y un poco más de superficie de corte. Esos son modelos de pinzas para electricista. Se la han sabido perdonar, se la han dejado pasar, como tantas cuestiones que uno puede cuestionar de esos videos. Pero quiero que sepan que el tipo, en donde yo porque esta reflexión, ¿no? Viene un poco a colación de lo que decía el amigo Ubaldo. Te calentás cada vez con más canales. No, como técnico electromecánico me indigno, como un ingeniero se debe indignar o otro técnico se debe indignar con mi contenido. Me indigno al pensar, al sentir, porque es lo que transmite, que está desarrollando una charla en Harvard y lo que está describiendo es una pinza, que la finalidad de ese video no era contar la historia de las pinzas ni nada, sino promocionar la Trigane. Pero bueno, ahí es donde me indigno un poco con el amigo Gregorio, con el amigo Miguel. Creo que prácticamente los tres, sin ningún tipo de comunicación, vimos el video al mismo tiempo y los tres no tardamos en hacer una reacción en base a lo que vimos. Tiene un par de errores, tiene un par de conceptos equivocados sobre el uso de algunas funciones que venían en las pinzas de antigua generación. En esa área, permítanme no quitarme el crédito, dado que todos saben cuál es el fuerte del canal. Pero bueno, más o menos la idea la tiene. Esas pinzas que mostró efectivamente venían para los talleres mecánicos, donde antes se realizaban netamente los cambios de aceite, y el aceite venía en lata y servía para eso, para pegarle un golpe a la lata y marcarlas. Donde se equivocó es en que no venían para utilizar a modo destornillador, sino que venían a modo palanca, y esto es información que manejo desde siempre, de haber trabajado con esas herramientas. Venía con en la terminación para los que no sepan de los que estoy hablando, van a ir a ver el video del maestro X, pero bueno, mostró una pinza que yo tengo, un par, con una especie de punta, que es para pegarle a las latas y abrirlas, y del otro lado una pinza que en la culminación de los mangos tenía un área plana. Esa área plana la describió para tornillos planos. Bueno, que él le haya encontrado esa utilidad no quiere decir que sea la utilidad. La utilidad de ese área de la pinza es justamente la misma función, abrir latas. Pero no latas que sean tipo conserva, sino latas que ameritan la palanca para destaparla. Bueno, un montón de cosas que le perdonaron. Quiero mostrarles esta bolsita. Bolsita dentro de otra bolsita que he preparado, dado que los otros días tuve una especie de, llamémosle, profecía. Dije, se me va a cortar el cable de embrague de la moto o voy a pinchar una rueda y no tengo una herramienta encima. Dado que donde estoy trabajando, o donde estaba trabajando, dado que ya estoy terminando las tareas con mi sobrino, me está acompañando, ya están las herramientas en el lugar y no necesito andar llevando el bolso. Además el bolso está cargado con 30 kilos de herramientas. Podría llevar el otro bolso, pero qué sé yo. Bueno, para no andar llevando y trayendo herramientas, pero tuve la sensación que algo se me podía romper en la moto.
me preparé una bolsita con unidades que, bueno, se pueden prescindir algunas, pero me preparé una bolsita con algunas unidades que obviamente me van a servir en caso de tener alguna rotura. Esto ya se ha mojado, vamos a tener que secarlas. Aprovecho para secarlas. Llave 18. Bueno, tengo dos utilidades en lo que es la RX, que es sacar la bujía con la llave 18 y quizás tener el bulón de rueda delantera en una de sus puntas, que el hexágono es de 18, pero bueno, no es la herramienta para la cual iba a utilizar para aflojar la rueda. Llevo dos francesas, que ahora les voy a mostrar cuáles son. La función netamente era sacar la bujía. Dado que le estuve mejorando la tapa de cilindro, después vamos a hablar de eso, vamos a charlar un poquito sobre eso. Mejoré la tapa de cilindro, le di más expulsión de escape, cambió el ruido. Bueno, desarrollé, digamos, una leve potenciación, como las que me gusta hacer a mí, que se la venía evitando, pero verdaderamente era una babosa la 150, no tiraba, y ahora cambió, ahora anda en serio. Bueno, una Pico del Oro, esta es de la marca En Top, sistema de traba de escalera. La venía utilizando en lo que es los trabajos cotidianos, desarrollando la toma de contacto. Algunos amigos me han pedido la devolución. No la he zafado, pero conozco las limitaciones de las herramientas. Los de la antigua escuela tenemos el pulso para... Los de la antigua escuela, o bueno, cualquier persona que trabaja, pero los de la antigua escuela estaban un poco más ayornados a lo que es la fuerza bruta para lo que es que te pueda sacar una hernia. Hay que tener cuidado con lo que uno dice y aclarar todo, porque si no, enseguida lo tildan o lo tachan de pedante o soberbio. Esta Pico del Oro, a la cual le agarré cariño, de la marca En Top, la he utilizado para el desarrollo de tareas y ha pasado satisfactoriamente. La pagué muy barata, la compré de la mano del distribuidor de Total, que no sé qué está pasando, no se está haciendo presente ni tampoco sube estados. Eso es otra de las cosas que les quería comentar. Después lo voy a llamar por teléfono porque quiero comprar algunas unidades. Bueno, me trajo esta de la marca En Top por un precio demasiado barato, demasiado económico, y decidí probarla. Total, si bien siempre tuve algo en contra del sistema traba de escalera, porque todas las que tuve las zafé, incluso de la marca Trooper, sacando, bueno, las Shiny Lock, de las cuales tengo dos, están ahí, no es la esencia del canal. En algún momento las mostré porque me tildaban de que uno critica determinadas unidades y determinados canales producto de no tener las unidades. Tengo algunas unidades de esas. Lo que pasa es que para comprar determinadas herramientas debería vender mi Coupé Torino o mi Honda 750 o mi Daytona. Entonces digo, prefiero seguir como siempre fue mi espíritu desde chico. Por ahí no tenía zapatillas, pero andaba en una Cian 175 TV. Después pasé a la Gilera 200, igual seguía sin invertir en zapatillas. Era un chico de 13 años, tenía otras prioridades, pero bueno, nada. Ya conocen esas historias, se las desarrollaré para los amigos que por ahí les interesa un poquito más este tipo de anécdotas. Pero bueno, ¿cómo es que este tipo de traba no me ha zafado en esta unidad? Porque le agarré cariño, la utilizo para tareas, pero nunca la llevé aún haciendo fuerza en la vida real. Ha hecho un haciendo fuerza en la vida real, pero en la totalidad de su capacidad abierta.
entonces obviamente no va a zafar hacia ningún lado. Sí noté que se había aflojado el tornillito, la tuve que corregir, pero no se zafó en ninguna otra circunstancia, no se zafó. La pinza, la pico del oro, no se zafó. Sí hizo fuerza en la vida real, en esta posición, y se aflojó un poquito el perno. Lo ajusté, le puse freno químico y no volvió a fallar. Podría ser una devolución que tengo que hacer, pero como verán la tengo en una bolsita para llevar en la moto cuando no llevo herramientas de trabajo. Bueno, quizás muchos no lo creerán, pero verdaderamente esta pinza decidí tenerla en la moto. Es mejor tener esto que nada. Si tengo que ser sincero, como pinza funciona. Corta, trabaja. Bueno, el área de pelado de cables, ustedes saben que no me gusta pelar cables con otra cosa que no sea un alicate. Pero bueno, en las tareas que la he utilizado ha trabajado bien. Es incómoda por la longitud, las dimensiones de la herramienta. Por eso, bueno, amerita estar en la bolsita, tenerla en la bolsita y nada. Pasa a tareas de mecánica sin pena ni gloria. Tengo una pinza de punta de las que hemos denominado LGT, Larry Gato Tools, que la verdad que va perfecta, van perfecta. Está acá no por mala, como esta. Está acá por buena. Tengo 2 o 3 de estas, una en cada caja. Bueno, una decidí pasarla. Un alicate, Blackjack, por si hay que cortar algún cable de acero. Vieron que uno, si tiene un poquito de viveza y se le cortó el cable de embrague, compra un cable de freno de bicicleta y lo arma, o compra un cable de acero en una bulonera y con 12 evita soldadura, puede llegar tranquilamente a su casa o a su taller o a donde vayan. Pero lo importante es tener las herramientas. Por eso puse un alicate que su corte sea fiel, al menos en algunas oportunidades. Una que puse para trabajar conmigo, dado que bueno, me interesaba tener 2 pinzas. La Trigane se podría decir que es una, esta se podría decir que es otra, para situaciones donde hay que sostener y apretar, como es el caso de los evita soldadura. Si bien obviamente viene con una cabeza hexagonal, una cabeza Allen, el prisionero, a veces uno le puede imprimir un poquito más de torque apretando con una pinza, una francesa. La idea igual era no llevar llaves. ¿Por qué? Porque no sabemos qué nos va a tocar en el evita soldadura de una posible rotura de un cable de embrague. No sabemos si nos va a tocar un prisionero Allen, un tornillo de cabeza hexagonal 1/4 de 5/16. Entonces lo apretamos con herramientas más bien genéricas. Después, francesa en top de 12 pulgadas, que bueno, con la apertura extra que tiene y qué sé yo, bueno, elegí una de 12, primero porque ya tengo el elenco necesario de unidades de 12 pulgadas, estoy probando las de Jadever, las de Watford, las de Total, voy a empezar a hacer tomas de contacto con la de la ZX, la Six, que es verdaderamente una hermosa unidad. Lo único que carece es de apertura extra. Son herramientas a la antigua escuela, como bien mencionó el amigo Gregorio. Después, otra francesa de 10 pulgadas, si hay que apretar la rueda de atrás o bueno, la delantera, créanme que ahí lleva un poco de torque, entonces con estas dos se puede trabajar perfectamente en eso. Y después un elenco
destornilladores, dado que como estuve jugando con la carburación, bueno, por ahí en alguna situación me queda gorda, en otra me queda flaca o pobre, entonces bueno, puedo regular, pero ya podría prescindir de muchas unidades de acá. Lo que pasa es que bueno, es bueno tener alguna opción al momento de quedar tirado en la calle, porque me ha pasado de quedarme y no poder cortar un pedacito de la manguera que va al carburador, la manguera del paso de nafta que va al carburador, no poder cortarla, no tener nada para cortarla y no poder conectarla. Me han prestado un cuchillo en un puesto de feria, pude cortar el pedacito que se había abierto, enchufarla, haciendo fuerza porque ya no me quedaba recorrido en la manguerita, y conectarla y llegar al taller. Entonces dije, no me puede pasar eso de nuevo, tengo un montón de herramientas, pero si no las tenemos encima, es como si no estuviesen. Así que bueno, decidí armar, que después seguramente las pondré en una caja. Hay un montón de proyectos e ideas para desarrollar, no para enseñarles nada, sino son, no le digo metas, porque eso no son metas, son ideas personales. Por ejemplo, armar otra caja SFI, herramientas que trabajan. Tengo la caja, tengo las herramientas, bueno, quiero armar el elenco. Después, bueno, proyectos de ese estilo. Estoy logrando armar el altar de las herramientas, donde va a empezar ahora en breve el tema de las charlitas. Vamos a guardar las unidades. Esta me preocupa que se comenzó a oxidar nuevamente. Nos agarró la lluvia en varias oportunidades, pero créanme que traté de meterlas en bolsas. ¿Por qué no la llevo en una caja? Es la pregunta. ¿Por qué no llevas en una caja de herramientas y listo? Porque en la moto la tendencia, y lo vengo notando, es que las cajas se rajan. Por eso me dejó muy satisfecho el tema bolsos, cartuchera, en fin. La verdad me sentí más cómodo con el tema bolso. El bolso Watfow es increíble cómo se la vino bancando. Increíble. Como notó el amigo Gregorio en una charlita que hice desde el taller, donde estaban los dos, el de plomería que quedó para todos los días, service permanente y todo tipo de trabajos, que tiene como 30 kilos de herramientas, y el otro, destinado a tareas netamente de electricidad con un uso mínimo. Parece un niño recién nacido y un anciano de 90 años. Pero así y todo, descolorido como lo ven, el tipo no se ha gastado, no se ha falseado el cierre, que no le tenía demasiada confianza, las costuras siguen siendo fieles, con esos kilos de herramientas. Si yo ese bolso lo vacío, lo lavo, puedo asegurarles que lo van a ver un poquito más presentable e incluso no con tanto envejecimiento como parece que tuviese. Con ese bolso, bueno, ha estado en lugares donde he estado lijando enduido, se ha incorporado polvo que uno lavándolo lo mejora exponencialmente, ¿no? Pero bueno, es cuestión de tiempo y quizás tomarse un poquito más en serio de vuelta algunas cosas. Como dije siempre, yo era un tipo que sabía hasta la última unidad que tenía y dónde estaba, y en los últimos años de mi vida quizás me alejé un poquito de esa esencia, producto de la vorágine de la vida. Pero el 95% de mis cosas sé dónde están, sé cómo están, sé todo. Así que nada, quería hacer este pequeño videito para ponernos a punto, dado que bueno, hubo unos días que no hice charlita, algunos amigos me lo han hecho saber, y nada, quería hacerle la devolución sobre determinadas cuestiones
que a muchos les parecía raro que no esté respondiendo. Era cuestión de falta de tiempo. Pero bueno, este es el video de evolución. Cuando vean esto, interpreten que es una pinza. Cómo trabajan, si es necesario, cómo trabajan las pinzas. Si es necesario que alguien se lo explique, no vean estos videos. Después, Panchejo encontró una cámara en su obra que está realizando. Bueno, trata de caerte ahí adentro y si pueden que te tapen con concreto. Después nada, gente, como siempre. Fiel a mis ideas, a muchos les gustarán, a otros no. Con el querido amigo Gregorio y el querido amigo Miguel somos la Santísima Trinidad, antichetos, vendehumo y nada. El amigo Miguel, como dije, me sugiere que la tercer pata de la Santísima Trinidad no es el Maestro X, sino un tal Chapuza González. Bueno, su nombre nos indica más o menos para dónde va, pero no puedo juzgar porque desde que yo estoy acá jamás vi un video. Y si alguna vez vi un video, no me despertó demasiada, no sé. Sí tenía por ahí una idea de ir contra, no ir contra, opinar en algún canal, pero el tipo verdaderamente trabaja bien, es prolijo, era un tal Leo no sé cuánto, también parece de pocas pulgas, cosa también es irrelevante eso, pero bueno, no, la idea no es generar enemigos, la idea es cuando se está generando una dictadura como la que había, bueno, que alguien se indigne y levante la bandera de la disconformidad. Porque si en todos los canales que ven que un producto es bueno, van a terminar creyendo que es bueno. Ninguno lo usó. Esa es la idea. Y de el por qué uno reacciona como reacciona. Les mando un saludo, espero que estén bien y nos vemos en otra charlita. Esta noche seguramente haga charlita. Están todas las posibilidades para charlar un rato con ustedes, mis amigos, desde el taller o desde mi casa. Nos vemos.